Estimados alumnos, sean bienvenidos nuevamente. En esta oportunidad nos referiremos al tema número 4 del programa, denominado el procedimiento para la determinación de responsabilidades administrativas. Con el desarrollo de este tema, culminamos el contenido programático de nuestra cátedra, la responsabilidad administrativa de los funcionarios públicos, la cual se imparte en la especialización en Derecho Administrativo que dicta la Universidad Rómulo Gallegos. A lo largo de nuestros encuentros académicos, hemos analizado en principio y de manera general las diferentes responsabilidades en las que incurren los funcionarios en el ejercicio de la función pública. Luego, nos referimos de forma específica a la responsabilidad administrativa y los supuestos generadores previstos en el ordenamiento jurídico venezolano, para seguidamente desarrollar la potestad investigativa como una facultad inmanente a los órganos de control fiscal que los habilita para realizar las investigaciones preliminares que consideren pertinentes cuando a su juicio existieren méritos para ello. Hoy abordaremos la segunda fase del procedimiento especial previsto en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, que podría conllevar a la declaratoria de una responsabilidad administrativa. El contenido del tema que desarrollaremos será el siguiente. En principio nos referiremos a las bases legales y las nociones generales del procedimiento para la determinación de responsabilidades administrativas, sus características, los modos de proceder, las actuaciones procesales esenciales, el lapso probatorio que tiene lugar dentro de este procedimiento especial, la audiencia oral y pública, la decisión, los tipos de decisión que se pueden dar dentro de este procedimiento, así como también los autos para mejor proveer. De igual manera, haremos referencia a la potestad sancionatoria de los órganos de control fiscal, para luego pasar a la fase revisoria o recursiva del procedimiento. Analizaremos también las consecuencias de la declaratoria de responsabilidad administrativa, o lo que es lo mismo, los tipos de sanciones asociadas a la responsabilidad administrativa. Hablaremos de la prescripción y por último nos referiremos a las medidas preventivas aplicables durante esta segunda fase del procedimiento. Este procedimiento está previsto en el artículo 95 y siguientes de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, así como también en los artículos 84 y siguientes del reglamento de dicha ley. El mismo tiene lugar una vez que finaliza la fase de la potestad investigativa. Es lo mismo la investigación previa. Constituye en consecuencia la segunda etapa que debe seguir el órgano de control fiscal a la hora de la determinación de responsabilidades. Es un procedimiento oral y público, breve y simplificado, que desarrolla los principios constitucionales relacionados con la celeridad, oralidad y publicidad de los actos procesales. Las características de este procedimiento son las siguientes. En principio, para iniciar el procedimiento es necesario que el órgano de control cuente con suficientes elementos de convicción y prueba, pues este tipo de procedimiento especial no puede iniciarse a través de simples indicios. Además, es un procedimiento netamente administrativo. Las decisiones que se producen no son sentencias, sino actos administrativos de control. Es un procedimiento no contencioso, pues no hay partes contrapuestas, no hay un juicio contradictorio, no hay litis. Son solo órganos de control ejerciendo funciones administrativas.
Este procedimiento tiene ciertos rasgos inquisitivos, ya que la iniciativa de la investigación queda en manos del órgano de control fiscal en la fase de potestad investigativa. Es un procedimiento breve, simplificado, oral y público. Además, es un procedimiento uniforme o unificado, es decir, es un mismo procedimiento tanto para la declaratoria de responsabilidad administrativa como para la imposición de multas y la formulación de los reparos fiscales. De conformidad con los artículos 96 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y 85 de su reglamento, este procedimiento administrativo podrá iniciarse de las siguientes maneras: de oficio, por denuncia o a solicitud de cualquier ente u organismo. El procedimiento se inicia de oficio cuando surgen suficientes elementos de convicción o prueba que llevan al órgano de control a motu propio a aperturar el procedimiento. Es importante destacar que el artículo 85 del reglamento de la ley prevé dos tipos de modo de proceder de oficio, a saber, el inicio como consecuencia del ejercicio de las funciones de control, es decir, por medio de auditorías, fiscalizaciones, etc., y el inicio como consecuencia del ejercicio de la potestad investigativa. Cuando el procedimiento se inicia por denuncia, cualquier particular debidamente identificado puede denunciar por ante el órgano de control fiscal respectivo aquellos hechos irregulares de los cuales haya tenido conocimiento y que presuntamente se hubieran cometido dentro del ente público sujeto al control del órgano fiscalizador. Esta denuncia puede ser escrita, verbal o por medios electrónicos. Además, debe acompañarse de suficientes elementos de convicción que permitan presumir fundadamente la responsabilidad de algún funcionario público. No es obligatorio iniciar el procedimiento una vez que se ha interpuesto la denuncia, es decir, no es obligante para el órgano de control, pues la denuncia en principio debe revisarse, debe analizarse, valorarse, ya que pudiera presentarse el caso de que la misma esté infundada o verse sobre hechos que estuvieron prescritos, en cuyo caso se debe ordenar el archivo de la denuncia. No está permitido dentro de este procedimiento admitir denuncias anónimas. En todo caso, el órgano de control está obligado a aperturar el procedimiento solo cuando el denunciante se identifica plenamente. En este tipo de procedimiento no son permisibles las denuncias por noticia criminis, como ocurre en materia penal. Para tales efectos existe un instructivo emanado de la Contraloría General de la República, específicamente publicado en la Gaceta Oficial número 36.979 del 23 de junio del año 2000, que de alguna manera regula la presentación de las denuncias ante los órganos de control fiscal. Cuando el procedimiento se inicia a solicitud de organismo o empleado público, son los propios empleados de cualquier organismo quienes solicitan la apertura del mismo. La valoración de dicha solicitud es similar a la valoración de la denuncia, es decir, el órgano de control fiscal debe de alguna manera valorar esa solicitud y determinar si efectivamente la misma cumple con los requisitos para iniciar el procedimiento de determinación de responsabilidades. En este procedimiento hay ciertas actuaciones que son esenciales. En primer lugar, está la valoración del informe de resultados. Si el procedimiento se inició como consecuencia del ejercicio de la potestad investigativa, la dependencia encargada de la determinación de responsabilidades valorará previamente el informe de resultados y el expediente respectivo que fue formado por esa dependencia encargada de la potestad investigativa, dentro de los 30 días hábiles siguientes a la recepción del mismo, produciendo a tales efectos dentro de dicho lapso un auto motivado donde ordenará el inicio del procedimiento en caso de que cuente con suficientes elementos de prueba que lo sustenten, o por el contrario, el archivo de las actuaciones en los casos siguientes, cuando los hechos investigados no revistan carácter de supuestos generadores de responsabilidad administrativa,
al tenor de los artículos 91 y 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría, cuando de los descargos y de las pruebas aportadas por los interesados o por el propio órgano de control durante la potestad investigativa quedaren desvirtuados los hechos investigados, por el sobreseimiento o por cualquier otro motivo legal que lo justifique. Posteriormente, corresponde el auto de inicio o apertura, que no es otra cosa que un auto expreso y motivado que da origen al procedimiento para la determinación de responsabilidades administrativas y el cual debe ser incorporado en el expediente que se formó durante la fase investigativa. Dicho auto de inicio o de apertura tiene lugar cuando de oficio, como consecuencia de la investigación preliminar o de las actuaciones de control, por denuncia o a solicitud de un empleado público de cualquier ente, el órgano de control ha obtenido suficientes elementos de convicción o prueba en contra de funcionarios públicos de cualquier nivel jerárquico, los cuales podrían comprometer su responsabilidad y originar una declaratoria de responsabilidad administrativa, la formulación de reparos o la imposición de las multas. Esto de conformidad con el artículo 96 de la Ley Orgánica de la Contraloría. En caso de que resulten involucradas las máximas autoridades del ente, es decir, funcionarios de alto nivel, según el artículo 65 del reglamento de la ley, el procedimiento no le corresponderá a los órganos de control fiscal, sino únicamente a la Contraloría General de la República, siempre y cuando esos altos funcionarios estuvieran en el ejercicio de sus cargos, pues si han cesado en sus funciones, el procedimiento sí le compete a los órganos de control fiscal. En dicho supuesto, es obligatorio remitir mediante oficio todo el expediente a la Contraloría General de la República, ya que así lo dispone taxativamente el artículo 97 de la ley. Cabe destacar también que la Contraloría General de la República podrá asumir en cualquier momento, cuando lo juzgue conveniente, tanto las investigaciones como el procedimiento administrativo para la determinación de responsabilidades, en cuyo caso deben remitirse a ese máximo organismo contralor el expediente contentivo de todas las actuaciones realizadas. Esto conforme a lo previsto en los artículos 64 y 66 del reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría. De conformidad con el artículo 98 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, en concordancia con el artículo 88 de su reglamento, el auto de inicio o de apertura deberá contener los siguientes elementos. En primer lugar, la identificación del órgano de control y de la dependencia del mismo que dio inicio al procedimiento, con indicación de las bases legales que sustentan su competencia. Si bien la norma no lo indica, es recomendable señalar cuál fue el origen del procedimiento, es decir, cuál fue el modo de proceder, si de oficio, por denuncia o a solicitud de empleado público. En segundo lugar, debe contener la identificación del órgano donde ocurrieron los hechos, una descripción también concreta y precisa de los hechos imputados, y en este caso, si bien tampoco lo establece la norma, es recomendable señalar los supuestos legales generadores de responsabilidad previstos en la Ley Orgánica de la Contraloría, con indicación del lapso de ocurrencia de los mismos. También debe contener la identificación de los sujetos presuntamente responsables, así como la indicación de los elementos probatorios y de las razones que presuntamente comprometen la responsabilidad del funcionario. De igual manera, deberá contener la orden expresa en la cual se señale que se debe notificar a todos los interesados, así como también la indicación expresa según la cual, con la notificación de ese auto de inicio o de apertura, los interesados quedarán a derecho para todos los demás efectos derivados del procedimiento. La tercera actuación esencial que debe ocurrir dentro de este procedimiento especial es la participación a la Contraloría General de la República sobre el inicio del procedimiento. De acuerdo con el artículo 64 del reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría, el órgano de control fiscal deberá participar a la Contraloría General de la República el inicio del procedimiento del cual se trate, dentro de los 10 días hábiles siguientes a la emisión del auto de proceder o de apertura, según corresponda, remitiéndole en ambos casos copia certificada de dichos autos. Por último, con respecto a las actuaciones esenciales, tenemos la notificación a los interesados. De conformidad con los artículos 96 y 97 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República,
Al iniciarse el procedimiento para la determinación de responsabilidades, debe notificársele al interesado el auto motivado, es decir, el auto de inicio o de apertura que dio lugar al proceso, o el auto por el cual se archivaron las actuaciones en aquellos casos en los que se hubiera iniciado la potestad investigativa y no se detectaron hechos irregulares, o cuando la denuncia o la solicitud del empleado público no estaba debidamente fundamentada. Las notificaciones se llevarán a cabo de conformidad con los artículos 73 al 76 de la LOPA y deberán estar firmadas por el titular del órgano de control fiscal o por su delegatario, es decir, por aquella persona que está debidamente autorizada por la máxima autoridad jerárquica del ente a través de una resolución o de un acta en el caso de las juntas directivas y que ha sido designada para representar al titular del órgano de control fiscal en un procedimiento para la determinación de responsabilidades. Según el artículo 98 de la Ley Orgánica de la Contraloría, con la notificación del auto de inicio o de apertura, los interesados quedarán a derecho para todos los efectos derivados del procedimiento. En este caso, una vez que el interesado ha quedado a derecho con la notificación, debe comparecer a los demás actos sin necesidad de requerimiento alguno, pues caso contrario correría el riesgo de que los efectos de las fases subsiguientes le sean imputados en ausencia, incluso la decisión. De acuerdo con lo establecido en el artículo 90 del reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, las notificaciones del auto de inicio o de apertura del procedimiento para la determinación de responsabilidades deberán contener lo siguiente. En primer lugar, la identificación de los sujetos presuntamente responsables, el número de expediente, la dependencia donde se encuentra ese expediente, así como la dirección y el horario de atención al público, el señalamiento del lapso para la indicación de pruebas y la consignación de las documentales que disponga el interesado, la indicación del lapso para la admisión de pruebas y el señalamiento expreso de que si son admitidas podrán evacuarse incluso antes de la audiencia oral y pública, la indicación de la dependencia de determinación dentro del órgano de control que fijará el día y la hora en que tendrá lugar la audiencia oral y pública. Y por último, la indicación expresa según la cual, con la notificación del auto de inicio, los interesados quedarán a derecho para todos los efectos del procedimiento. En cuanto al lapso probatorio, de acuerdo con el artículo 99 de la Ley Orgánica de la Contraloría, después que el interesado ha quedado debidamente notificado sobre el inicio del procedimiento, comienza a correr un término de 15 días hábiles para que dentro del mismo el interesado o su apoderado indiquen cuáles son las pruebas que van a producir en la audiencia oral y pública. Esto es básicamente lo que en materia procedimental se conoce como la promoción de pruebas. En caso donde existan varios notificados, ese lapso comenzará a contarse individualmente. Asimismo, conforme lo prevé el artículo 91 del reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría, vencido ese plazo de 15 días hábiles para la indicación de pruebas, correrá otro plazo de 3 días hábiles para la admisión o no de los elementos probatorios promovidos, las cuales, de ser admitidas, podrán evacuarse incluso antes de la audiencia oral y pública a la que hace referencia el artículo 101 de la ley. Es decir, que admitidas las pruebas, las mismas podrán evacuarse bien en la propia audiencia que tendrá lugar el 15º día hábil siguiente al auto de admisión o inclusive antes de ese término. En consecuencia, podemos decir que en este procedimiento tenemos un lapso de 15 días hábiles contados a partir de la notificación para la promoción o indicación de pruebas, 3 días contados a partir del vencimiento de ese plazo para que el órgano de control se pronuncie sobre la admisión o no de las pruebas y luego 15 días para que una vez admitidas sean evacuadas estas pruebas incluso hasta el propio día en que tenga lugar la audiencia oral y pública. Con respecto a las pruebas permitidas en este procedimiento, el artículo 100
de la Ley Orgánica de la Contraloría establece expresamente la libertad que hay dentro de este procedimiento para incorporar cualquier medio probatorio que no esté expresamente prohibido por la ley. Es decir, que en este procedimiento hay libertad de pruebas. De igual manera, el artículo 102 prevé que las pruebas pueden ser valoradas conforme a la sana crítica. Vale decir que estas dos normas son novedosas, pues anteriormente había que recurrir al derecho común para determinar cuáles eran las pruebas aplicables en este tipo de procedimientos administrativos. Sin embargo, hoy día nada obsta para que se apliquen por analogía algunas normas supletorias en materia de prueba, como por ejemplo el artículo 395 del Código de Procedimiento Civil, los artículos 54 y 58 de la LOPA, así como los artículos 22, 197, 198 y 199 del Código Orgánico Procesal Penal. No obstante lo anterior, la prueba por excelencia en este tipo de procedimientos administrativos es la prueba documental, y a tales efectos, la Ley Orgánica de la Contraloría le ha otorgado a los órganos de control fiscal plena competencia para solicitarle a la administración activa cualquier documento que requieran, en cuyo caso el ente no podrá alegar causa de reserva, de conformidad con el artículo 433 del Código de Procedimiento Civil. De igual manera, cabe destacar que según el artículo 7 de la Ley Orgánica de la Contraloría, los particulares también están obligados a suministrar los documentos que les sean solicitados. Asimismo, los órganos de control fiscal pueden solicitar la exhibición de documentos conforme a lo dispuesto en los artículos 436 y 437 del Código de Procedimiento Civil aplicado por analogía. En este procedimiento especial también son procedentes otros medios probatorios, como por ejemplo la experticia grafotécnica, la inspección ocular y o la intersección de correspondencia y comunicaciones, obviamente con las excepciones que prevén las leyes especiales en esa materia. Según el artículo 101 de la Ley Orgánica de la Contraloría, una vez que ha vencido el lapso que tiene el imputado para indicar las pruebas, se fijará el 15º día hábil siguiente, y véase que se trata de un término, para que tenga lugar una audiencia oral y pública. Esta fijación corresponde al órgano de control fiscal que está sustanciando el procedimiento de determinación de responsabilidades. El objeto que persigue básicamente esta audiencia no es otro que facilitar al imputado o a su apoderado la exposición en forma oral y pública de los argumentos que a su juicio lo asisten para la mejor defensa de sus intereses. Esta audiencia oral y pública debe de alguna manera cumplir con ciertas formalidades que, vale decir, están contempladas en el artículo 92 del reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, el cual regula todo lo referente a la actuación que debe llevarse el día de la audiencia por parte de los sujetos intervinientes, es decir, por parte del órgano de control fiscal o su delegatario y por parte pues del imputado y o su apoderado. Palabras más, palabras menos, este artículo habla pues de la verificación por parte del órgano de control de la presencia de los sujetos presuntamente responsables de los actos hechos u omisiones imputadas. Posteriormente pues declarará iniciado el acto y advertirá a los presentes sobre las normas que regirán dicho acto, las cuales pues están de alguna manera establecidas taxativamente en el referido artículo 92. Recibirá los juramentos y las declaraciones de los testigos, el órgano de control moderará la discusión, impidiendo intervenciones impertinentes o que no conduzcan al esclarecimiento de la verdad, advertirá a los asistentes al acto que deberán permanecer en silencio, prohibirá el ingreso de armas, en fin, establecerá pues en esa audiencia cuáles son las normas que regulan o que rigen la materialización de la misma. Asimismo, con respecto a la duración del acto oral y público, el artículo 93 del referido reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría establece que esa audiencia es una sola, es única.
aun y cuando la duración de la misma puede extenderse por días y horas que pudieran ser habilitados para ello mediante autoexpreso motivado. ¿Ok? Aparte también establece el artículo 94 del reglamento todo lo relacionado con el desarrollo del acto oral y público. Es decir, una vez iniciado el acto, se expondrán o las partes expondrán oral y brevemente los antecedentes del procedimiento, los actos, hechos o omisiones imputados, los elementos probatorios que se dispongan, los presuntos responsables y las razones que presumiblemente comprometen la responsabilidad de la persona o personas que son objeto de la imputación. En el caso de que por el contenido técnico de los hechos que se imputan sea necesaria la intervención del funcionario que estuvo a cargo de la actuación de control que originó el procedimiento, el titular del órgano de control o su delegatario lo harán comparecer a ese acto oral y público y le concederán, por supuesto, el derecho de palabra a los fines de que exponga al respecto. El artículo 95 del propio reglamento establece el derecho de palabra. El titular del órgano de control fiscal o su delegatario concederán el derecho de palabra a los presuntamente responsables de los actos, hechos o omisiones imputados o a sus representantes legales a fin de que expongan los argumentos de la defensa, es decir, a los fines de que materialicen eficazmente el derecho constitucional a la defensa que los asiste. Y por último, establece el artículo 96 del referido reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría lo que debe hacerse en casos de situaciones de fuerza mayor que puedan presentarse en el acto oral y público. En este caso, solo podrá suspenderse ese acto oral y público por un plazo máximo de 5 días hábiles por razones de fuerza mayor si ocurre o llegare a ocurrir alguna situación inesperada que produzca alteraciones sustanciales que impidan la realización o continuación de la audiencia. En este caso, el titular del órgano de control fiscal o su delegatario decidirán la suspensión y anunciarán el día y la hora para que tenga lugar el acto, lo cual, por supuesto, valdrá como una citación para todos los comparecientes. Posteriormente, el acto continuará el día y la hora que han sido señalados por el órgano de control o por su delegatario. Una vez culminada la audiencia oral y pública, tendrá lugar entonces la decisión administrativa, la cual debe atenerse a las siguientes formalidades. En primer lugar, debe ser pronunciada de manera pública y en forma oral por el titular del órgano de control fiscal o por su delegatario, bien el mismo día o al día siguiente en que tuvo lugar la audiencia oral y pública. En este caso, hay que dejar constancia por escrito en el expediente de dicha decisión dentro de los 5 días hábiles siguientes. La decisión administrativa tendrá efectos inmediatos, independientemente de los recursos que se interpongan contra ella. Además, agotará la vía administrativa y, por supuesto, no requiere ser notificada, ya que desde el momento en que se produjo la notificación del auto de inicio o de apertura, las partes quedaron a derecho para los demás efectos derivados del procedimiento. Adicionalmente, la decisión administrativa deberá contener la sanción pecuniaria que procede. Una vez firme, será publicada en la Gaceta Oficial que corresponda en función del nivel de adscripción que tenga el órgano de control que la produjo. Y por último, dentro de los 15 días hábiles siguientes de su emisión, deberá remitirse una copia certificada de la misma a la Contraloría General de la República a los fines de el artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría, cuya sanción accesoria corresponde de manera exclusiva y excluyente a el Contralor General de la República. Los tipos de decisión que se producen en este procedimiento son los siguientes. En primer lugar, la declaratoria de responsabilidad administrativa, la formulación del reparo o la imposición de la multa. Esta decisión procede cuando ha quedado demostrada plenamente tanto la imputación que hizo el órgano de control fiscal o su delegatario al sujeto como la responsabilidad de éste, bien porque no logró desvirtuar los cargos o bien porque no presentó pruebas convincentes.
Otro tipo de decisión administrativa que se puede producir con ocasión de este procedimiento es la de absolución, la cual procede cuando el sujeto logra desvirtuar la imputación que se hizo, o cuando el hecho no reviste carácter irregular, o cuando el imputado no es responsable de ese hecho, y también procede en el caso específico de que el imputado logre demostrar que actuó bajo la obediencia debida. Y el tercer tipo de decisión que se produce en este procedimiento es el de sobreseimiento, el cual tiene lugar cuando los hechos no revisten carácter irregular a la luz de la Ley Orgánica de la Contraloría, o por la muerte del imputado, o por otros motivos legales que no justifiquen continuar con el procedimiento. Por ejemplo, cuando el hecho esté evidentemente prescrito al tenor de los artículos 114 y 115 de la Ley Orgánica de la Contraloría, o también en virtud de la vigencia de una nueva ley en la cual el hecho imputado no esté consagrado como un supuesto generador de responsabilidad administrativa. Por último, puede ocurrir también que en vez de pronunciarse la decisión administrativa sobre el fondo del asunto, el titular del órgano de control fiscal o su delegatario procedan a dictar un auto para mejor proveer, el cual no deberá exceder de 15 días hábiles y en cuyo caso la decisión se pronunciará al día siguiente del término acordado para realizar esas actuaciones posteriores que supone el auto para mejor proveer. Los autos para mejor proveer se dictan en la fase de decisión con el propósito de clarificar los hechos, en virtud de que el imputado puede haber incorporado nuevas pruebas que de alguna manera desvirtúan las que incorporó el órgano de control fiscal de oficio. Con respecto a la potestad sancionatoria, es importante destacar que de acuerdo con el artículo 93 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, las facultades para imponer sanciones resarcitorias la ostentan todos los órganos de control fiscal, sean externos o internos, y las mismas se reducen a las siguientes actividades. En primer lugar, declarar la responsabilidad administrativa de los empleados, funcionarios y obreros de los organismos señalados en el artículo 9 de la ley, así como también de los particulares que contraten con alguno de estos entes y que por cualquier motivo custodien o administren bienes públicos. En segundo lugar, imponer las multas previstas en el artículo 94 de la ley, que son básicamente sanciones pecuniarias que se producen con respecto al entrabamiento de las funciones de control. En tercer lugar, corresponde también establecer o imponer las sanciones pecuniarias, las multas que surgen como consecuencia de la declaratoria de responsabilidad administrativa de acuerdo con lo previsto en el artículo 105 de la Ley de la Contraloría. Esta sanción es completamente distinta a la sanción pecuniaria, las multas previstas en el artículo 94 de la Ley Orgánica de la Contraloría. En lo relativo a la fase revisoria o fase recursiva, es importante destacar que los recursos que pueden intentarse en este procedimiento son los siguientes. En sede administrativa proceden en principio el recurso de reconsideración conforme lo prevé el artículo 107 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y el artículo 100 de su reglamento. Este medio de impugnación se interpondrá por escrito ante el propio órgano de control fiscal que produjo la decisión, dentro de un lapso de 15 días hábiles siguientes contados a partir de la fecha en que conste la decisión o el fallo administrativo por escrito dentro del expediente. El órgano de control fiscal, por su parte, tendrá 15 días hábiles para decidirlo. El otro recurso que procede en sede administrativa es el de revisión, el cual está previsto en el artículo 109 de la Ley Orgánica de la Contraloría. Una vez resuelto el recurso de reconsideración en contra del imputado, éste podrá interponer un recurso de revisión por ante el ente de adscripción del órgano de control fiscal, dentro de los 3 meses siguientes a la fecha de la decisión. Este recurso será decidido dentro de los 30 días siguientes a la fecha de su presentación, de conformidad con lo previsto en los artículos 97 y 98 de la LOPA.
También proceden los siguientes recursos, pero en sede jurisdiccional. En primer lugar, el recurso de nulidad por ante el Tribunal Supremo de Justicia, el cual, en todo caso, es procedente contra las decisiones emanadas del Contralor General de la República y deberá interponerse dentro del lapso de 6 meses contados a partir del día siguiente de su notificación. Asimismo, proceden los recursos de nulidad por ante los tribunales contenciosos administrativos competentes. Estos medios de impugnación proceden contra aquellas decisiones dictadas por los demás órganos de control fiscal, sean internos o externos, distintos a la Contraloría General de la República. Tal medio de impugnación podrá interponerse dentro del lapso de 6 meses contados a partir del día siguiente en que tuvo lugar la notificación, una vez que el recurso de revisión ha sido declarado sin lugar. Cabe destacar que en el procedimiento para la determinación de responsabilidades no es procedente en vía administrativa el recurso jerárquico. También es importante señalar que para que procedan los recursos en vía jurisdiccional es necesario agotar previamente los recursos en vía administrativa. Por otra parte, según el artículo 110 de la Ley Orgánica de la Contraloría, la interposición de los recursos no suspende la ejecución de la decisión. En consecuencia, el órgano de control fiscal podrá realizar todas las actuaciones posteriores para hacer efectiva la responsabilidad administrativa, es decir, deberá expedir de inmediato la multa impuesta. Con respecto a este artículo, de alguna manera se evidencia una falla o un vacío de la ley, pues cabría preguntarse qué pasa si se expide la multa y el imputado logra revocar la decisión del órgano de control por medio del ejercicio de los recursos previstos en la ley. En este caso, y salvo mejor criterio, consideramos que se le estaría creando un perjuicio al sujeto, ya que éste debió pagar una multa que no le correspondía cancelar y en consecuencia puede solicitar un resarcimiento a todas luces desfavorable para el Estado, si se toma en cuenta pues todo lo que este tipo de acciones suponen, intereses, indexación, etc. En tal sentido, consideramos que lo más sano y prudente sería esperar a que el imputado agote todos los recursos que le otorga la ley para luego imponer la multa si no lograr en todo caso revocarla. No obstante, en atención al hecho de que las normas previstas en la ley de la Contraloría son de orden público y deben ser acatadas tal y como están previstas, pues no cabe la menor duda que necesariamente al momento de declarar la responsabilidad administrativa hay que ciertamente establecer la sanción pecuniaria accesoria a esa declaratoria de responsabilidad administrativa. Las sanciones generadas por la declaratoria de responsabilidad administrativa pueden ser de 3 tipos. En primer lugar, las sanciones pecuniarias, es decir, las multas previstas en los artículos 105 y 94 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y que son impuestas de manera accesoria a la declaración de responsabilidad administrativa. En segundo lugar, están las sanciones disciplinarias, básicamente contempladas en el artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República. En este sentido, es importante destacar que la actual Ley Orgánica de la Contraloría introdujo una medida disciplinaria sumamente novedosa y por demás fuerte, ¿no?, que le corresponde aplicar de manera exclusiva y excluyente al Contralor General de la República. Esta es la suspensión del cargo por 24 meses sin goce de sueldo del sujeto declarado responsable en lo administrativo, así como la inhabilitación en el ejercicio de cargos públicos hasta por 15 años, dependiendo por supuesto de la gravedad de la falta, todo al tenor del ya concebido artículo 105 de la Ley de la Contraloría. Vale decir que todo lo relacionado a la imposición de esta sanción disciplinaria está de alguna manera regulado en los artículos 111 al 115 del reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, que de alguna manera detalla
todo el proceso a seguir con respecto a la imposición de esta sanción accesoria. Y en tercer lugar, la sanción que procede o que de alguna manera supone una declaratoria de responsabilidad administrativa sería una sanción también de tipo moral que se materializa lógicamente con la publicación del fallo administrativo en la Gaceta Oficial que corresponda y que está sustentada legalmente en el artículo 101 del reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal. Otro punto importante a destacar en este procedimiento lo constituye la prescripción de los actos, hechos u omisiones generadores de responsabilidad administrativa. En este sentido, según el artículo 114 de la Ley Orgánica de la Contraloría, la prescripción procede en los siguientes casos. Cuando se trate de funcionarios públicos de cualquier nivel jerárquico, las acciones prescribirán a los 5 años siguientes contados desde la fecha en que se produjo la cesación del cargo que el sujeto tenía para el momento en que cometió el hecho, acto u omisión. No obstante, si se trata de funcionarios públicos que gozan de inmunidad, la prescripción de las acciones tendrá lugar a los 5 años siguientes contados desde la fecha en que hubiere cesado la inmunidad o ésta le hubiere sido allanada. Y en tercer lugar, en el caso de los particulares, las acciones prescribirán a los 5 años siguientes contados desde la fecha en que se cometió el hecho, acto u omisión. En cualquier caso, el artículo 115 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República prevé las acciones que interrumpen la prescripción. Ya para concluir, corresponde entonces desarrollar el punto relacionado con las medidas preventivas. Las medidas preventivas están previstas en los artículos 80 y 112 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal. En principio, según lo previsto en el artículo 112 IUSDEN, la adopción de dichas medidas en forma proporcional le corresponde únicamente a la Contraloría General de la República y a los órganos de control fiscal externo. Así se desprende del encabezado del referido artículo. De acuerdo con esa norma, los órganos de control interno en principio no estarían facultados para adoptarla. Sin embargo, al analizar detalladamente el artículo 102 del reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría, observamos que el mismo no hace una distinción y en su encabezamiento señala que dichas medidas podrán ser adoptadas por los órganos de control fiscal, sin indicar si se trata de internos o externos, lo que permite inferir que el reglamento faculta a los órganos de control internos para aplicar las medidas preventivas previstas en los artículos 80 y 112 de la Ley de la Contraloría, obviamente previa autorización del Contralor General de la República. Y siempre, por supuesto, que exista el riesgo manifiesto de daño al patrimonio público o de que quede ilusoria la ejecución de la decisión. Todo lo relativo a la regulación de las medidas preventivas está contemplado en los artículos 102 al 106 del reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal. De esta manera hemos culminado no solamente el tema 4 del programa, sino todo el contenido de nuestra materia denominada las responsabilidades administrativas de los funcionarios públicos. Espero que este tema, al igual que los anteriores, sea del interés de todos y todas.